Y cuando las cosas van mal, ¿qué pasa? Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Juan, capítulo 14, verso 27. Libro de Juan, San Juan, capítulo 14, verso 27. Amén. ¿Todos los tienen? Ok. Vamos a leer la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ellas son vida, son luz, son el camino que nos guían hacia ti. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de ella alcanzamos salvación y vida eterna. Gracias, Jesús. ¿Se pueden sentar? En este verso que acabamos de leer, Jesús está alentando a sus discípulos. Jesús está a partir del verso 15 del libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Vemos cómo Jesús empieza a direccionar a los discípulos. Jesús empieza a preparar a los discípulos para su ascensión, para su muerte. Y vemos cómo Él les promete el Espíritu Santo. En el verso 15, a partir de ahí, Jesús les da la promesa a los discípulos. Los está alentando porque sabemos que Jesús duró 33 años aquí en la tierra. Y de esos 33 años, supongamos que duró unos 15, 10 años junto a los discípulos. Y tuvo un caminar con ellos. Y no iba a ser fácil para los discípulos, después de tener tanto tiempo caminando con Jesús y mirando todas las maravillas de Jesús, que de un momento a otro le quitaran a su maestro. Por esto vemos que Jesús empieza a alentarle, a prepararle y a exhortarle cómo debe manejarse luego que Él no esté. Y vemos cómo le dice que se amen, que se guardan los mandamientos que Él les había dicho, que tenían que amarse, que Él va a rogar al Padre para cuando Él no esté, envíe a un consolador, el cual estará con Él todos los días de su vida. Y así sucesivamente va diciéndole palabras para animarle, para fortalecerle, para que no se encuentren solos y no extrañen tanto a Jesús, porque ahí va a estar el Espíritu Santo. Pero vemos que en medio de todo esto que Jesús le dice, está este verso tan poderoso en el 27, donde le dice: la paz os dejo. Y luego Él dice: mi paz os doy, no como el mundo la da. Y si definiéramos qué es la paz, pudiéramos entender que no está relacionado a nada material, que no está relacionada a nada de este mundo. La paz es un estado de armonía y tranquilidad que se logra a través de mantener buenas relaciones con Dios, con mi prójimo y con la creación. Este significado de lo que es la paz me dice a mí que no podemos estar en paz si no es a través de Él. Usted no me puede decir a mí que usted tiene paz si no tiene primero una relación con aquel que otorga la paz. Tú no me puedes decir a mí que tú tienes paz porque has alcanzado logros, que tú tienes paz porque estás ahora en tu mejor momento, que tú tienes paz porque tienes unos 5 minutos de fama. Eso no es paz. Es una satisfacción de tu cuerpo a una necesidad o algo que tú anhelabas. Cuando Jesús le dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Sabemos que tiempos anteriores, años atrás, cuando yo era niña, unos cuantos añitos atrás, vemos que se daban actividades llamadas por un grupo religioso
religioso, hora santa. ¿Cuántos participaron en la hora santa? Ay, yo luego me esa galletita tú con mantequilla y queso. Yo sí. Y vemos que en este acto, al final, ¿con qué se despedía ese acto? La paz esté con vosotros. La paz que yo te estoy hablando no es este tipo de paz. Esta es la que el mundo te da. El espaldarazo, la paz esté con nosotros. Esta no es la paz que Jesús dejó cuando ascendió, cuando partió de esta tierra. Esta no es la paz de la cual Él está hablando en este verso. Mi paz os doy. Yo no te la voy a dar como el mundo te la da. Y luego le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús los está preparando para lo próximo que viene. Para los discípulos era muy bien andar con Jesús, caminar con Jesús, que ante cualquier eventualidad se sentían protegidos. Cuando ellos estaban en la barca, que vino una tormenta, dice que golpeaba fuerte, los discípulos se desesperaron. Y se desesperaron porque se estaba entrando el agua. Y vemos cómo Jesús mantuvo la calma. Y cuando ellos están desesperados, van donde Jesús a decirle, maestro, maestro, Jesús estaba en calma. Ellos se sentían de cierta manera protegidos, no con Jesús, porque conocían que el hombre hacía milagros. Pero ahora que no está Jesús, ¿qué tú vas a hacer, discípulo? Ahora no está el que paró la tormenta, ahora Él no está. Por eso Él le está diciendo que no se turbe vuestro corazón para lo próximo que viene, lo que ustedes van a enfrentar, lo que les va a tocar vivir, que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque Él les había dado una promesa que venía el Espíritu Santo, porque no podemos tener paz si no es a través de su Santo Espíritu, aleluya. ¿Y cómo tú le dices a una persona que recibe una llamada que acaba de fallecer un hijo? ¿Cómo tú le dices a esa persona que tenga paz? ¿Cómo tú le dices tranquilo? La palabra suena suave, pero es difícil mantener la calma, la tranquilidad y la paz ante una noticia de esa índole. Y muchas veces nosotros le decimos a la persona, ten paz, recibe paz, tranquilo, eso pasa. Sí, porque yo estoy de este lado. Pero Jesús sabía que lo que venía para los discípulos iba a ser fuerte. Eso le dijo que no se turbe vuestro corazón. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en medio de una llamada de esa índole, ¿sabe qué va a pasar como nosotros? Como la tsunamita. La tsunamita se le murió su hijo. Y dice que esta mujer agarró y fue corriendo para donde el profeta. Y en el camino el siervo le dice, ¿qué te pasa? Paz. Todo está bien. ¿Usted se cree que esa mujer estaba en su tino? Que esa mujer estaba normal. Una mujer que acaba de ver a su hijo que acaba de morir y va donde el profeta y le preguntan en el camino, dime, ¿qué te pasa? Todo está bien. Y yo me pregunto, si en aquellos tiempos fue una tsunamita que pudo sacar de abajo, que pudo enfatizar o enfocarse en aquel que le dio el hijo para mantener esa paz y decirle al siervo, paz, todo estará bien. Y yo me traslado a la iglesia en estos tiempos. ¿Acaso podemos asumir esta actitud? Que en medio de una situación difícil, en una situación de muerte o vida, podamos mantener esa paz y decir paz, todo estará bien. Cuando yo puedo decir paz, que todo estará bien, le estoy diciendo al mundo, le estoy diciendo a mi alrededor, todo lo mío está en control de Dios. No importa cómo esté ahora, Dios tiene el control y yo descanso en Él. Aleluya. Y si todo lo mío está en las manos de Dios, entonces todo estará, porque no es con mi fuerza. ¿Acaso la paz que ofrece el mundo es la que manifestó la tsunamita? La paz que ofrece el mundo es que si todo está bien, tú tienes que estar en paz. Y cuando las cosas van mal, ¿qué pasa?
cristianos son muy criticados cuando están pasando por un proceso de duelo, cuando se le muere alguien, cuando fallece un hijo, una madre, un hermano, un tío, un abuelo. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos lloramos, sí, porque duele. Duele perder un familiar, pero hay una diferencia en el que muere, que es familiar de un cristiano, y el que le muere un familiar y no es cristiano. Es que yo voy a llorar, pero yo tengo esperanza. Es que yo voy a llorar, pero tengo un consolador. Y el consolador me otorga paz. En medio de ese duelo, en medio de ese dolor y de ese luto, el consolador derrama paz en nuestros corazones. En medio de tu dolor, Dios te da paz. En medio de la enfermedad, Dios nos da, aunque todo esté perdido conforme a tú entiendas o el mundo te ha hecho creer, Dios te da paz. Y vamos a ver por qué nosotros nos turbamos tanto cuando nos visita una situación. Dale un aplauso a Cristo. En Filipenses capítulo 4, verso 6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros nos turbamos? No podemos estar en paz. ¿Por qué no podemos recibir la paz que Cristo nos dejó? Porque vivimos en un mundo lleno de tanta incertidumbre, mucha ansiedad, muchos conflictos. Y la paz se ha convertido en un anhelo profundo de todo corazón humano. He escuchado personas pidiendo oración porque no tienen paz. Y usted diría, pero yo lo veo bien. Sí, lo vemos bien, pero no tienen paz. Viven bien, pero no tienen paz. Están afanados, están turbados. Y se ha convertido la paz en un anhelo profundo. Porque el mundo no vive en paz. No podemos experimentar la paz que Cristo nos otorga. Queremos alcanzar una felicidad momentánea. Que la felicidad momentánea me la puede dar el esposo en un rato. Te la puede dar tu esposa, tu hija, que te traiga una buena nota, excelente. Y después que pasen los 5 minutos de la nota, ¿qué te va a seguir manteniendo feliz? Usted no necesita estar simplemente feliz. Usted necesita la paz de Cristo, aquella que sobrepasa todo entendimiento, aquella que por encima de todo tú puedes mantener la calma, tú puedes mantenerte confiada en aquel que te llamó y te dijo: tranquila, que no se turbe vuestro corazón, creed en mí, no tengas miedo. Es decir, que el miedo te puede quitar la paz, los problemas pueden quitarnos la paz, la enfermedad te puede quitar la paz. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, aquí en este capítulo él está hablando de que se regocijen en el Señor siempre. Y hace mención de varios personajes. Y me encanta cómo él termina diciendo que por nada estemos afanosos. Si tú no tienes dinero, no te afanes. Ahora, si te visitó la enfermedad, no te afanes. Si tu puerta fue tocada por el luto, no te afanes. ¿Y a qué nos exhorta el apóstol Pablo? Que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? De aquel que tiene la solución, de aquel que puede resolver tu situación. Pero si yo no voy a exponer mi situación, delante tenemos que hacer, ir a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que te está turbando? ¿Qué es lo que no te permite estar en paz? ¿Qué es lo que no te permite experimentar la paz de Cristo? Esa que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo es que ella puede estar en paz con tal o cual situación? Porque la paz que ella tiene se la dio Cristo y sobrepasa tu entendimiento. Es que el mundo no puede entender cómo es que esta cristiana, mientras más le oprimen, más ora. Mientras más situaciones tiene, más tranquila está, porque ella sabe en quién ha creído. La paz que ella tiene no es de este mundo, porque la paz
nuestra vida, en nuestro diario vivir. Dice un verso bíblico: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y es un verso muy conocido y es un verso muy utilizado para despedir culto. Sin paz y sin santidad. ¿Saben por qué? Porque nos enfocábamos mucho en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero sin paz, que va primero, y sin santidad nadie verá al Señor. Porque yo no puedo estar en santidad y no estar en paz con mis hermanos. Es imposible yo mantenerme en una santidad estando en conflictos con mi prójimo. Tú orar estando enojado con tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Él no oye la oración. Si no estás reconciliado. Ay, muy lindas esas letras. Y la cantamos y nos gozamos. Y del dicho al hecho, hay mucho trecho. En el Salmos 4, verso 8, el salmista David dijo lo siguiente. Me encanta este verso. En paz me acostaré y así mismo que dormiré. En paz me acostaré porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un verso bíblico de pila que yo creo que en el 95% de los hogares cristianos este verso es recitado en la noche. Y aún en los hogares no cristianos yo sé que a los niños se les enseña este verso. Antes de acostarse tienen que decirlo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Ahora, yo te pregunto, iglesia, ¿puede una persona acostarse en paz enojado con el esposo o la esposa? Ahí lo veo. ¿Acaso puede? Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero lo decimos el verso porque suena lindo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. En serio, ¿cuántas personas no se acuestan? Sí, se acuestan, pero no pueden dormir. ¿Cuántas personas se acuestan y en la noche dando vueltas con insomnio? ¿Sabes por qué? Porque no tiene paz. No se está acostando en situaciones. Tiene demasiados problemas con el cónyuge, con el hijo, con el vecino, con mi pastor, con mi hermana. Es imposible estar en paz con tantas situaciones. Es imposible acostarme y dormir en paz con el que tengo al lado en problemas. Yo me acuesto y duermo, pero no en paz. Es lo mismo acostarte en paz que acostarte simplemente y dormir. Hasta pesadilla tiene uno. ¿Cómo podemos decir que estamos en paz con tantos problemas y situaciones con mi prójimo? Nosotros como iglesia estamos llamados a este verso bíblico no solamente a recitarlo, sino a practicarlo. ¿Y cómo lo voy a practicar? No dejando que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Si usted tuvo un inconveniente con su hijo, resuélvalo para que pueda dormir en paz. Para que en la noche no esté dando vueltas sin dormir. Porque sabe que te devolvieron 100 pesos de más y lo cogiste. No puedo dormir en paz. Porque sabe que hablaste tantas mentiras en el día que la conciencia no te deja dormir en paz. Porque sabe la persona que engañaste y la conciencia te lo recuerda y te lo menciona. No puedes dormir en paz. Dale un aplauso a Cristo. Es imposible dormir en paz. Hay personas que tú le escuchas diciendo que tengo insomnio, que no puedo dormir. A esa persona hay que examinarlo a ver qué es lo que te impide dormir. ¿Qué tantos pensamientos hay en tu cabeza que te acuestas y empiezas a maquinar? Hay personas que tienen deuda y no duermen porque deben. Pero si tú tienes deuda, la vas a pagar, se supone, en un tiempo que tú determinaste y te pusiste de acuerdo con tu deudor. Entonces, ¿por qué no duermes? ¿Por qué no sueltas eso en la mano del Señor? Porque no duermo, no tengo paz. Tengo eso ahí en la mente y hasta que no pague eso, no estoy en paz ni tranquila. La iglesia de Cristo no está llamada a estar en esas situaciones, en esas cargas, en esos corazones turbados.
ni andar en ese temor. La iglesia de Cristo está llamada a andar en paz. Que la paz de Cristo esté siempre en nuestras vidas. Amén. Porque nos va a visitar el luto, nos va a visitar la enfermedad, nos va a visitar el desempleo. ¿Qué vamos a hacer? Si dijimos que la paz está relacionada a una relación o comunión que yo tenga con Dios, pero después de Dios está mi prójimo y luego con la creación. Y si yo estoy en una comunión con Dios, no debo turbarme. Lo que quiera turbarme, yo tengo que llevarlo a los pies de Cristo. Y si no sentimos esa paz, tenemos que buscar esa paz. Porque en el mundo que estamos es difícil mantener la paz. Y cualquier cosa intenta quitarnos la paz de Cristo. Si usted ha perdido esa paz, es necesario que hoy le diga: Señor, yo necesito esa paz que tú dejaste aquí en la tierra. Yo necesito que tú llenes mi corazón con tu paz. Y luego que el Señor te llene con su paz, tenemos que mantener esa paz. ¿Cómo? Manteniendo comunión con Dios y comunión con mi prójimo. Andando por la derecha en la rectitud del Señor. Andando en su integridad. Puedo mantener la paz. Porque si ando en la integridad del Señor, voy a hacer lo correcto, aunque nadie me esté mirando. Aunque el cobrador no se acuerda que me dio 200 pesos de más, yo sí sé que no son míos. Cuando ando en integridad, hago lo correcto. Y si hago lo correcto, me mantengo en una relación y comunión con Dios. Y esto me da la paz de Él. Usted y yo somos privilegiados, porque Cristo nos dejó eso que tanto anhela el mundo. Y Él nos la dejó ahí. Yo te la dejo. No te voy a dejar desamparado. Y eso es gratis. Y Dios lo dejó a usted y a mí. Y a veces nos turbamos y nos bloqueamos de una manera que muchas personas han caído al mundo por situaciones difíciles que están pasando y no han podido experimentar esa paz de Cristo. Iglesia, en esta noche, para concluir, te exhorto a que este verso lo tomemos para nosotros. San Juan 14, 27. Él nos dejó su paz para que no nos turbemos cuando nos toque la puerta de una situación, para cambiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, para alterar nuestra comunión con Dios. Que cuando recibamos esta noticia podamos ir a la presencia del Señor y entregarle esa carga, entregarle el sentimiento, entregarle el cómo yo me siento, y que podamos mantenernos con esa paz que solamente Él puede dar. Tenemos que entender que nuestra paz no depende de lo material. La paz que Cristo nos da no depende de cómo yo me siento. Es sobrenatural. La paz que Cristo te dejó es sobrenatural. ¿Y saben por qué es sobrenatural? Porque cuando yo le manifiesto y dejo de turbarme yo, turbo al que está a mi lado. Al ver cómo yo estoy en medio de la situación. Que tu paz turbe a los que están a tu alrededor. Y no que la situación te turbe a ti. A eso estamos llamados. A mantener la paz que nos otorga Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Por encima de todo, aunque te visite el luto, hay paz. Aunque te visite la enfermedad, hay paz por encima de todo.